decidimos al año y 10 meses con mi esposo ya iniciar el proceso. Entonces, hola, soy Dani, quiero compartirte un poco de mi experiencia de destetar a mi hija. Si estás aquí es porque tal vez tienes muchas preguntas, estás escuchando varias experiencias y espero que te pueda servir mucho lo que te voy a compartir. En este canal hablamos con mi esposo temas de fe, de la palabra de Dios, y es un tema de padres, de madres, pero bueno, en mi caso yo le pedí a Dios que interviniera. Le dije, Dios, mi cuerpo te pertenece y ayúdame a que no sea algo caótico, algo doloroso para ninguna de las dos. Entonces, bueno, te voy a comentar. Hace un mes que empecé progresivamente con mi hija el destete. Le empecé a conversar. Le dije, hija, ya estás grande. Cada vez que me pedía, ya le enseñé que me dijera lechita, lechita, lechita. Y le dije, hija, a la mamá le duele. Ayayay. Y le empezaba a decir ayayay. Y me miraba y me decía ayayay. Y me sobaba y me daba besitas. Entonces como que me entendía, pero como que no me importa, tengo hambre. Y se pegaba. Entonces yo, bueno, lo seguía intentando poco a poco. Eh, Le pregunté a varias amigas qué hicieron. Una me dijo que había tomado una pastilla y que le había funcionado, que simplemente corta la leche y ya. No soy tan amiga como de tomar pastas, químicos, y lo hablamos con mi esposo y dijimos, hagámoslo progresivamente. También le había preguntado a la pediatra y me dijo que también, que es progresivo y es menos traumático cuando lo vas haciendo poco a poco, ¿no? Sin tomar nada. Entonces así lo decidimos. Cuando había empezado, llevaba 3 días bien, en los que mi hija se iba a dormir sin su leche, porque la rutina era que le cepillaba los dientes, tomaba leche y el papá la llevaba a su cuarto y le cambiaba la pijama y la acostaba. Pero ya llevamos 3 días súper bien, pero al cuarto le da fiebre y empiezan a pasar los días y no le baja la fiebre y resulta que le da una infección, le da gastroenteritis y no tenía el corazón para dejarla llorar así y verla que no podía descansar, que no le bajaba la fiebre, que la única manera como de calmarla fácil era con su leche. Entonces paré el proceso. Así que, bueno, este es como otro consejo. Está súper respetable la decisión y en el momento en el que estés. Pero si piensas cortar, que tomes la decisión de seguro, de seguro, de seguro, porque si sí lo haces y luego no, y luego sí, eres intermitente, de pronto se pueden confundir. Entonces, si ya tomas la decisión de parar con la lactancia, que sea un paso que no tenga marcha atrás. Entonces, bueno, pasaron 3 semanas y decidimos volver a empezar el proceso porque, bueno, te abro mi corazón, con mi esposo estábamos buscando otro hijo y algunos ginecólogos nos comentaron que la lactancia podría interrumpir este proceso. No sé, hay muchas bases científicas, estudios que dicen que sí, otros que no, hay mamás que no tienen problema, pero bueno, nosotros sí decidimos como empezar a hacerlo progresivamente y parar. Nuestro límite eran los 2 años, que dicen que pues como es lo óptimo, pero decidimos al año y 10 meses con mi esposo ya iniciar el proceso. Entonces, algo que fue súper importante, como otra clave que te doy, es la comunicación. Sabes, los niños entienden mucho más de lo que nosotros pensamos. Entonces yo le empecé a hablar a mi hija. Yo le decía, sabes, los bebés son los que toman leche. Tú ya estás grande, ya comes, ya no necesitas la leche, ya se acaba la leche, ya no hay. Y a la mamá le duele, ya, y le decía. Entonces ella se quedaba así como pensando y como que la entretenía con otras cosas, salíamos a jugar. Entonces, es que ya no era por algo que necesitara, sino más bien por apego. Entonces, ya pues como para hacerlo más contundente, me empecé a poner cuadritos de micropor en el pezón y le decía, ya no hay leche, le decía. Entonces, cuando ella intentaba como succionar, no podía. Y como que solamente un día y medio
porque aparte de decirte esto, que fue progresivo, antes era en cualquier lugar, momento, hora, así estuviéramos en donde estuviéramos y ella decía lechita, yo no tenía problema, simplemente la pegaba y listo, ¿no? Pero ya al decidir hacerlo como poco a poco, empecé a ponerle casi que horarios, ¿no? Yo le decía, cuando lleguemos a la casa o más tarde, cuando vayas a tomar la siesta, entonces para ponerle, para irlo haciendo poco a poco. Entonces de eso poco a poco fue menos traumático y ya fue como entendiendo, como que, como, ok, y yo le hablaba y mi hija empezó a decir, ok, ¿no? Yo le decía, hija, la mamá le duele a Sadai, entonces ya no hay lechita, ok, vamos a hacer esta otra cosa, o ven, te doy tu juguete, le trataba como de cambiar. Yo me decía, ok, y al rato me decía lechita. Entonces yo ya tenía el parche pegado en el pezón y simplemente le acostaba a mi pecho. Y ella el primer día intentaba como succionar, buscar, pero no podía. Entonces yo le decía ya, no hay, hija, ¿ves? No hay. Y ella me decía, no hay. Como que también empezó a entenderlo y solamente se pegaba ahí como apego. Y otra clave es que lo reemplacé. Era vital para su hora de la siesta y su hora de dormir la leche. ¿Qué hice? Cuando íbamos ya como a acostarla en este proceso, yo le empecé, y que ella sabía, ¿no? Que íbamos al cuarto, nos acostábamos y yo la ponía, yo le decía, vamos a leer un cuento, ¿te parece? Al principio era, no, no. Entonces le empecé a contar así historias, mira, esta es la princesa Trulli, bueno, ya, ¿no? Toda la mímica y le empezó a gustar muchísimo el cuento. Entonces ya se volvió otra rutina para ella. Y ya me pedía más el cuento, más el cuento, más el cuento, que la leche. De pronto, cuando se acordaba, me decía lechita, pero se pegaba y yo ya tenía preparado el parche y como veía que no podía succionar, entonces simplemente se quedaba ahí como oliendo, como en apego, ¿no? Entonces, al ser algo progresivo, comunicado, avisado, no fue traumático para ninguna de las dos. Y fue muy bonito antes porque noté que mi hija empezó a pegarse más a su papá. Entonces ya quería algo, ven hija, te sirvo tu plato, esto, y decía papá, papá. Entonces no es que me cambiara a mí, sino como que empezó a vincularse mucho más con su papá. Y fue muy bonito este proceso porque yo oraba y le decía que no sea traumático, Dios, dame la sabiduría, dame las palabras y tú también le permitas a Lane entender. Entonces, también sé que él estuvo en medio. Y para este proceso que producimos leche, que a veces se nos pueden llenar y puede ser doloroso, sí me pasó los primeros 2 días. O sea, la primera semana sí fue un poquito complicada en el aspecto que, bueno, ya no estaba tomando, pero yo seguía produciendo. ¿Qué iba a hacer? Yo dije, me acordé de la pastilla y dije, ¿será que sí tocará sí o sí? Pero bueno, entraba al baño, me empezaba a hacer masajes y me extraía manualmente. Entonces ya como se me hacían unas bolas en los senos, ya me las bajaba como con masajes, ¿no? Bañándome. Y sentía, lo hice 2 veces y ya al tercer día bajó mucho más, al cuarto día, o sea, todo es tan perfecto y lo hace Dios tan perfecto que ya no necesitaba más producción porque no había nadie que tomar, entonces ya paró la producción. Entonces, bueno, animarte en este proceso no es caótico. Tú tendrás tu propia historia, pero que también puedas contar con Dios, porque es el que ha diseñado el cuerpo de la mujer y ha diseñado esto tan perfecto que es la leche. Que también puedas contar con él y decirle que cómo te sientes, que te ayude, que pueda estar en medio también de ti, de esa sabiduría. Cuéntame si mi experiencia te ayuda, cómo te sientes, en qué proceso estás, qué has pensado, bueno, todo cuéntamelo aquí en los comentarios, que voy a estar súper, súper pendiente. Un abrazo y bueno, ya nos vemos en otros videos. Que Dios te bendiga.